Desde la conquista española hasta nuestros días, una doctrina religiosa se ha mantenido vigente, fuerte e imperante. El catolicismo ha sido heredado de nuestra ascendencia, nuestros abuelos, nuestros padres, hermanos, educadores y compañeros que han sido criados bajo las enseñanzas de la Biblia. Y aunque esta religión ha logrado mantener unida gran parte de la población colombiana durante muchos años, el accionar de algunos miembros de la comunidad frente a otras religiones ha sido cuestionado. Por ejemplo, la Inquisición, un genocidio del que se cree que tuvo lugar en Europa, pero que estuvo presente en Colombia durante la década de los 60 mediante uno de los tribunales de España fundado en Cartagena de Indias en el año 1610. Estos sucesos no solo han marcado la historia, sino también la conciencia de aquellos individuos que conocen el pasado pese a la constante necesidad de ocultarlo. Por esto, algunas personas como Rodrigo, un comerciante del centro de la ciudad de Bogotá, sienten dudas ante el quehacer de las religiones. ¿Y qué concepto tengo de las religiones, no solamente en Bogotá, sino de todas las religiones? De que es un negocio. O sea, la fe es una cosa, pero es que la fe la han convertido en un negocio como vender un cepillar o cualquier cosa, pero no verdaderamente espiritual. Todas las religiones han transversado los principios de esa religión. Vamos, el Krishna transversa el Bhagavad Gita, los cristianos y los católicos transversan la Biblia, el musulmán transversa el Corán, o sea, andamos en una mentira. La mejor religión es la que usted cree en un Dios que no conoce y en una fe. Y su iglesia es su templo, su corazón. Desde las colinas más altas de Bogotá, algo impera. En los cerros de Monserrate y Guadalupe, la religión católica se manifiesta en lo alto y no solo geográficamente. Esta creencia ha logrado establecer su mandato y superioridad en Bogotá desde distintos ejes de la sociedad gracias a su inmensa popularidad, pues según cifras, más de la mitad de la población del país profesa cultos cristocéntricos, los cuales se mantienen gracias a instituciones como la diócesis de Fontibón. Bueno, mi nombre es Nelson David Gómez Berruecos, soy sacerdote de la diócesis de Fontibón hace 4 años. El canciller de la diócesis es el notario de la diócesis. A mí me toca, digamos, legitimar las firmas que los párrocos hacen en sus parroquias. Aquí llegan a una cosa que se llama la autenticación de los documentos eclesiásticos y yo soy el que hago esa autenticación. De igual manera, soy el custodio del archivo de la diócesis. Aquí manejamos todo el archivo diocesano de parroquias, de sacerdotes, de comunidades religiosas y esta es como la función. De igual manera, el canciller aquí en la diócesis de Fontibón está encargado de gestionar los matrimonios de personas de la diócesis con extranjeros. Lo cierto es que el poder de la religión cristocéntrica y mayormente el catolicismo ha permeado otras esferas sociales como la educación o la política a lo largo de la historia de Colombia, lo cual tiene su origen en el Concordato de 1887. Es un concordato, sí, que ha tenido para bien de la Iglesia pues un respeto por toda la parte religiosa. Y el concordato, de alguna forma, del gobierno con la iglesia, pues le hace respetar bienes patrimoniales. En algún momento la iglesia estuvo libre de impuestos, que ya no lo está. Pero el concordato va más que todo en cuanto a los impuestos, a la libertad, a algunos privilegios que antes tenían los clérigos, privilegios de poder, digámoslo así, también político, pero que poco a poco pues la iglesia misma ha ido purificando eso. El concordato de alguna u otra forma lo que hace es que se respeten los valores, derechos y también deberes de la Iglesia Católica dentro de la Constitución Nacional.
135 años después de la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y la Santa Sede, y aunque este documento ha sido modificado en diversas ocasiones, las personas en el país del Sagrado Corazón ya se han acostumbrado, ya sea por gusto o por herencia, a obedecer hasta cierto punto los mandatos y principios morales de esta doctrina. Pero en medio del año 2022, ¿cómo se sienten los bogotanos frente al poder del catolicismo fuera de las iglesias? En cuestión educativa, la religión católica pues es muy bonita. Como digo, yo me eduqué en un colegio salesiano y pues es muy bonita, tiene muchos principios, muchas cosas lindas, eso nadie lo niega. En cuestión de política sí es muy respetable, porque pues yo pienso que son otras cosas diferentes. Yo pienso que la iglesia católica se debe centrar más en educación que en tomar partido en cuestiones políticas. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo miremos, Colombia por naturaleza o por imposición ha sido católica desde la época de la conquista, que nos impusieron la religión católica. La gente creyó mucho en la religión católica y pues es respetable, ¿sí? Pero en cuestiones políticas pues pienso que no debería meter tanto la mano ahí, sino más bien en su cometido, que es la cuestión religiosa. Hay algo muy claro que tiene la Iglesia Católica y es cero proselitismo. O sea, la Iglesia no se involucra promoviendo ideologías, ideales políticos, porque no es la misión de la Iglesia. En algún momento de la historia pues hemos visto en Paraguay un obispo que llegó a ser presidente y fue un total fiasco, sacerdotes que han llegado a ser alcaldes de pueblos y han sido un fiasco total, porque es que no es el ideal de la Iglesia, no es el ideal. Pero sí la Iglesia promueve que los católicos bien formados, bien llenos de Dios, pues se metan a todos estos ambientes políticos para ir transformando pues la misma realidad política. A pesar de que la religión católica ha logrado una hegemonía en Colombia, no siempre es sencillo para los sacerdotes ejercer dicha profesión, pues aunque el catolicismo es lo más aceptado socialmente al hablar de religiones, padres, familia y amigos pueden llegar a oponerse cuando una persona decide tomar el camino del sacerdocio. Mi nombre es Daniel Londoño Reina, párroco de esta parroquia, perdón la redundancia, San Eugenio, desde el año pasado, el mes de octubre. Yo terminé mi bachillerato seguro de que estudiaría ingeniería de sistemas, porque era lo que me gustaba, era lo que hacía. Y digamos que como que nunca pensé en la vida sacerdotal. Sí, a papá le impactó, especialmente cuando fui a ingresar al monasterio. Le impactó además porque él me llevaba hacia lo que él consideraba que comercialmente sería mejor para mí, que sería estudiar la ingeniería de sistemas, ¿no? Sí sé que tuvo un impacto muy grande en mi decisión. Mamá no tanto, mamá como que estuvo muy a mi favor, pero con el tiempo como que el gran motivado era más mi papá a veces que yo mismo, ¿no? Entonces ese fue como el proceso. Aun cuando a la Iglesia Católica se le han concedido ventajas a nivel legal que se potencian gracias a su gran aceptación social, existe cierta preocupación interna, pues esta religión también se siente atacada. Sí, de alguna forma el Estado laical, que está mal concebido, ha tratado de excluir la fe de muchos lugares. Y lo que más nos pesa a nosotros es que traten de excluir la fe de los centros de educación. Y hay muchas ideas, muchas cosas que tratan de sacar la religión, que ya en los colegios y las escuelas se debería quitar esa materia de religión, que ya no sirve para nada, que ya en el Congreso hay que quitar el Cristo, que en tal parte hay que quitar las imágenes religiosas. De alguna forma hay un ataque a todo lo religioso, no solamente a la Iglesia Católica. Digamos, también nuestros hermanos separados están sufriendo esos ataques.
Se está diciendo ahorita que todas las iglesias van a tener un impuesto adicional, van a tener que controlar pues más todo de entradas y salidas económicas como tal. Es decir, hay muchas cosas que tratan de ir en contra de la fe cristiana. No estoy hablando solo de la Iglesia Católica, sino de la fe cristiana. Ataques siempre va a haber. Desde Jesucristo siempre ha habido ataques, pero bien dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. No obstante, a pesar de los ataques, la Iglesia mantiene una posición inamovible frente a otras creencias que veremos en este documental, pues de acuerdo al padre Daniel, hay ciertos elementos que ponen a la Iglesia Católica por encima de otros cultos o sectas. Hay unos requisitos, digámoslo así, que se han establecido de modo universal, de tal manera que las religiones se distancian de las sectas por el cumplimiento de los mismos, ¿no? Digamos que esos 5 requisitos son que su fundador tenga carácter de deidad, en este caso Jesús lo declaramos, ¿cierto?, como hijo de Dios, entonces tiene ese carácter de deidad. Segundo, que haya un libro sagrado propio. Nosotros contamos con la Torá, digámoslo así, tomada del judaísmo, pero también con los escritos propios, las cartas paulinas, los evangelios, las cartas de Santiago, las cartas de Juan, el libro del Apocalipsis, que dan ese corpus bíblico que llamamos la Biblia, ¿no? El tercero es que ese libro sagrado se haya escrito en la lengua vernácula, es decir, propia del lugar, y que la haya hablado su fundador. En este caso se cumple ese requisito. El otro requisito es que la religión sea de tipo milenario, es decir, que lleva de 1000 años de haber sido fundada. Y segundo, pues que obviamente quinta, que tenga obviamente un grupo significativo de fieles, de adeptos, de seguidores. Quizá no sea correcto fijarnos en la relación entre religiones, pues de la misma manera en que los seguidores de un equipo de fútbol suelen no aceptar del todo a los seguidores de otro, puede que suceda lo mismo con estas creencias, que entre ellas tengan la costumbre de juzgar e incluso menospreciar las doctrinas de sus pares. Dar una misa sin asistentes no tendría sentido, así que quizá la religión católica preste especial atención a atraer a potenciales feligreses. Les presentamos a Karen Juliana, Jules, como ella se hace llamar. Es residente en Bogotá y pertenece a la comunidad LGBTIQ+. La Iglesia Católica asegura que Dios repudia al pecado, mas no al pecador, pues todos somos sus criaturas e hijos suyos. Veremos cómo percibe Jules el trato que la Iglesia Católica le ha dado y qué tanto se siente atraída hacia ella. Hola, soy Jules, hago parte de la comunidad LGBTIQ+. Me identifico con el tipo de sexualidad del lesbianismo y hago parte de desde hace 6-7 años. En cuanto a religiones, me identifico con la religión ninguna, es decir, soy atea. Una vez estaba acompañando a una de mis amigas a una iglesia y, como se dan cuenta, yo tengo una banderita, manilla más que todo, y estaba entrando a la iglesia y una señora se quedó quieta mirándome, eso fue en Semana Santa, y me dijo: niña, usted no puede entrar acá. Y yo le dije: ¿y por qué no? Me dijo: porque personas como usted no las podemos aceptar. Y yo: ¿qué significan personas como yo? Me sentí pues fuera, excluida del grupo, en el entendido que no iba a ser parte de alguna actividad religiosa que se fuera a hacer en dicha iglesia o en dicha institución religiosa, pero sí me sentí un poco ofendida, más que todo con la señora o con este tipo de personas que tienen esa mentalidad. Considero que cuando tú eres lo suficientemente inteligente o maduro, más que todo, aceptas y entiendes que no puedes inculcarle tu pensamiento a todas las personas, tienes que respetarlo. Y no me sentiría atraída por la identificación o pertenecer a una religión, a un culto, a un elogio como tal, hacia una figura suprema,
que tengamos que llamarla Dios o entre otras cosas. Simplemente es una opinión para cada persona. Este aspecto resulta en un análisis interesante que dejamos a manos del público, pues de acuerdo al canciller de la diócesis, no existe del todo un rechazo hacia las personas LGBTIQ+. De hecho, cuentan con sus propios espacios dentro del catolicismo en los que los miembros de esta comunidad realizan oraciones como el Santo Rosario. Digamos, se ha generado esa animadversión por parte de la comunidad LGTBI+, porque la Iglesia es clara en su doctrina, pero también es misericordiosa. Desde diferentes papados siempre se nos ha dicho que el ser homosexual no es pecado, y por eso la Iglesia acoge al homosexual. Yo conozco aquí en Bogotá una comunidad católica de LGTBI que rezan el rosario, que tratan de vivir una vida cristiana conforme al Evangelio, que dan testimonio, que hacen misión, y la Iglesia no los está rechazando, pero lo que busca la Iglesia siempre ha sido la comunión, el acoger, el acompañar a toda la población, y pues hoy especialmente a aquellos de esta comunidad que quieran integrarse a la vida eclesial, siempre van a tener las puertas abiertas y no ser discriminados. La Iglesia, vuelvo y repito, no les discrimina, sino que siempre pues va a promover que se cuide el cuerpo, que haya una dignidad de la misma naturaleza humana y que se sepa compartir el afecto con los demás. Pero no solo esta posible discriminación hace que algunos bogotanos se sientan inconformes con el papel histórico de la Iglesia, pues muchos consideran fuertemente el hecho de que el catolicismo ha ahogado las creencias autóctonas y ancestrales. Los procesos de conquista, ¿cierto?, nunca tuvieron otra forma distinta de ser. La conquista siempre traía consigo imponer por la fuerza, ¿cierto?, la autoridad de quien conquistaba. Y casi siempre traía consigo aboliciones de culturas, ¿cierto?, obviamente de familias, de gobiernos, de formas de expresiones culturales, ¿cierto?, que eran completamente troncadas, ¿cierto?, para implantar la nueva cultura. Todas las conquistas históricas fueron así. Tratar de suavizar la cosa, pues tampoco sería coherente con la verdad, porque sabemos que a pesar de todo esto, pues desafortunadamente las comunidades autóctonas, Bogotá mismo, ¿no? Había comunidades indígenas con una visión del cosmos y de todo, que desafortunadamente va uno a corroborar con la realidad y fueron, yo no sé si la palabra sea adecuada, exterminada, pero pues igual, el resultado histórico es ese. Que lo haya ejecutado la Iglesia, no, que lo hayan ejecutado otros autores de la conquista, sí. Que la Iglesia pueda tener responsabilidad de algunos líderes religiosos en su momento, sí, no se podría ocultar esa realidad. Sin embargo, con las nuevas corrientes de pensamiento, el catolicismo en Colombia es consciente de que poco a poco su popularidad disminuye, haciendo que muchas personas decidan alejarse de la Iglesia. El Papa Francisco pues ha sido muy claro en eso, ¿cierto? Es necesario salir a la periferia, ¿cierto? Es necesario no quedarnos en la parroquia esperando a ver si por fin van a seguir viniendo o no a misa, a celebrar los sacramentos o no. Es necesario ir y evangelizar, ir y llevar a Cristo. ¿Qué cambia? Quizás no tanto la intencionalidad que sean católicos, ¿cierto?, sino que asuman los valores fundamentales y principales del cristianismo, que ya los dije: el amor, el perdón, la reconciliación, la paz, la defensa de la vida, ¿cierto?, que es lo que hace que una persona pueda decirse que es cristiana, seguidora del Señor Jesucristo, ¿no? Hay un reto muy grande, ¿cierto?, y comenzábamos con eso la entrevista, y es el hecho de las pocas motivaciones que tiene el joven de hoy para decidirse por la vida sacerdotal, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Mientras hace 20 años atrás nuestro seminario arquidiocesano recibía 60, 70 muchachos cada año para iniciar su proceso de iniciación o propedéutico, pues el año pasado recibió 3.
quizás una de las dificultades más grandes es un catolicismo o un cristianismo muy poco unido. La hegemonía católica es innegable, es palpable y está allí, protegida bajo lo sagrado y lo dogmático. ¿Qué sucede con las religiones distintas que residen en Bogotá? ¿Qué pasa con ellas cuando lo demás es catalogado como satánico, luciferino e indebido? En nuestros próximos capítulos abordaremos estas creencias, mostraremos el lado oculto de las prácticas religiosas en la capital y demostraremos por qué Bogotá es un culto oculto.